análisis, teología, perspectiva. Bien, Pedro, en primer lugar nosotros queremos ser críticos y ser autocríticos en este punto. Nosotros, para comenzar el programa de hoy, colocamos una canción de Willy Colón, Asalto de Navidad. Resulta que todas las personas que conocen a uno saben que nosotros estamos claros en que Jesús no nació el 25 de diciembre, es lo primero, ¿verdad? Claro. Entonces colocamos una canción que dice mismo que Jesús nació el 25 de diciembre, eso es mentira. Es una mentira histórica, si se quiere llamarle anacronismo o un desacierto histórico, pero nosotros entendemos, pusimos la canción no por eso, pusimos la canción por la temporada navideña, que en este punto tenemos que aclarar, no toda la cristiandad está de acuerdo en seguir la tradición católica de que Jesús nació el 25 de diciembre. Unos han dicho que dado que no sabemos la fecha en que en verdad Jesús nació, bueno, en primer lugar, otros han dicho que si Jesús no nació el 25 de diciembre, no tiene sentido celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Y en su lugar proponen que dicen que Jesús nació más o menos entre septiembre y octubre. Lo curioso es que si bien estamos de acuerdo con esas personas y esos sectores que dicen que Jesús no nació el 25 de diciembre, en lo que no estamos de acuerdo es en lo siguiente. Si la discusión es en qué fecha nació Jesús y no fue el 25 de diciembre, entonces lo ideal sería que lo celebren en la fecha que yo entiendo, pero tampoco lo celebren en octubre. Cuando seguimos el análisis, entonces te dicen que es que la Biblia no dice que hay que celebrar Navidad. Fíjate qué problema. En primer lugar, cuestionan la fecha. Cuando tú le dices, bueno, está bien, no hay problema, Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿cuál es la fecha que ustedes proponen? En octubre, ok, pero yo no veo que ustedes en octubre celebren el nacimiento de Jesús. Ah, no, entonces pasan al otro nivel. Es que la Biblia no manda a celebrar Navidad. Pero a esa respuesta, a esa afirmación, podemos decirle algo muy claro. En primer lugar, que no todo lo que es bíblico es cristiano. No todo lo que se puede mostrar que es cristiano es bíblico. Por ejemplo, el asunto de la Navidad. Al margen de las críticas que se quieran hacer, es interesante que de 4 evangelios que tenemos como canónicos, Mateo, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, interesantemente tenemos 2 de los evangelios, Mateo y Lucas, que sí, en su relato del nacimiento de Jesús, proporcionan los elementos básicos que se toman en cuenta en la celebración navideña. El nacimiento de Jesús, el ángel, aunque ya dijimos la semana pasada que según Lucas el ángel se le aparece a María, según Mateo a José. Lo importante es que esos elementos lo aporta la tradición bíblica, Pedro. También el asunto de los magos, también la estrella que apareció, en fin, los pastores, el pesebre, más bien conocido como establo. Todos esos elementos que forman parte de la Navidad los aporta la narración bíblica. Es más, yo me atrevería a decir que si los evangelios no dan esos detalles, difícilmente esos detalles formarían parte de nuestra celebración navideña. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo explicar el niño que nace? ¿Cómo explicar la figura de José, la figura de María? ¿Cómo explicar el asunto de los pastores? ¿Cómo explicar que no hubo lugar en el mesón? ¿Cómo explicar que hubo un ángel que se le aparece a María, uno que se le aparece a José? Todos esos detalles los aporta la narración bíblica de los evangelios, al menos de Mateo y de Lucas. Yo creo que las personas que dicen que la Biblia no autoriza la celebración navideña también deberán admitir, además de eso que yo estoy diciendo, deberán admitir que la Biblia no prohíbe la celebración navideña. Y aquí viene un problema, Pedro. Vámonos desde el plano constitucional o legal al plano bíblico. Según la Constitución, la ley no puede prohibirte algo que la ley no prohíbe, ni exigirte algo que la ley no exige. O sea, a mí, como persona, no pueden exigirme algo que haga algo que la ley prohíbe, pero tampoco pueden impedirme hacer algo que la ley no prohíbe. O sea, si la ley no manda a hacer algo, pero tampoco lo prohíbe, entonces vamos a tener que ser abiertos en ese punto. Entonces, si bien es cierto que la Biblia no manda de manera directa a celebrar Navidad, tampoco ni directa ni indirectamente la prohíbe. Y además, a favor de la celebración está el que la celebración navideña parte de unos relatos básicos que nos dan los mismos evangelios. Insisto, sin los evangelios sería sin los relatos y los detalles que da la narración bíblica de Mateo y Lucas en torno al nacimiento de Jesús,
escritos obviamente de una perspectiva cristológica, difícilmente se podría decir que podríamos celebrar Navidad como la celebramos. Entonces, de todos modos, insistimos en que no es correcta la afirmación de la canción de Willy Colón de que Jesús nació el 25 de diciembre, pero recuerden que Willy Colón es simplemente un artista que compuso en base a una tradición cristiana, básicamente católica, que es la que insiste en celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Entonces, queremos hacer esos correctivos porque es importante entender que nosotros como programas queremos ser críticos y autocríticos. Nosotros, con la experiencia que tenemos en los estudios bíblicos y teológicos, queremos ser respetuosos de eso. Además, decía también que es bueno entender que no todo lo que hacen las iglesias evangélicas lo dice la Biblia. Hay un fracatán de cosas, muchísimas cosas que la Biblia no manda y las iglesias lo hacen. ¿Y por qué no aplicamos el mismo criterio de esos aspectos con relación a la Biblia? Por ejemplo, la Biblia no dice cuánto culto hay que dar. O sea, mentira del que diga que la Biblia dice cuánto culto hay que dar. Eso es mentira, ¿eh? No, o sea, ninguna tradición eclesiológica o más bien eclesial y teológica puede probarme a mí ni a nadie que tiene una base bíblica para la cantidad de culto que ellos dan. Por lo tanto, ¿por qué no aplicamos lo mismo? Bueno, la Biblia, nosotros damos cuánto culto, pues nosotros damos cuánto culto, pues decidimos dar tanto culto. Pero no es verdad, y que no vengan con el famoso pasajito de que no dejen de congregarse con mucho tiempo costumbre. Pues si vamos a ser racional, vamos a ser inteligente y no ofender la inteligencia de las personas que interactúan con nosotros, ese pasaje no manda a celebrar qué cantidad de cultos. No, entonces, y así como es, hay muchísimas cosas, pero óigame, muchísimas cosas que las iglesias hacen que no la manda la Biblia. Oye, no la manda la Biblia ni directa ni indirectamente. Entonces deberíamos ser un poquito más coherentes y entender la otra perspectiva, Pedro. El otro elemento, ¿cuál? Que al final, al margen de lo que la Biblia diga, las comunidades de fe, oiga bien, las comunidades eclesiales y teológicas son las que al final deciden si un dato bíblico lo interpretan como normativo, es decir, como algo que los vincula y que se convierte en algo a hacer como obligación, como por mandato, o algo que se entiende simplemente que aunque esté en la Biblia, se menciona o se le asume con el carácter de descriptivo, es decir, es un hecho que está ahí, que puede ser ilustrativo, pero no normativo. ¿Quién decide eso? Las comunidades de fe. Cada iglesia decide, cada tradición eclesial dentro del cristianismo más amplio es la que decide si un dato bíblico lo interpreta como autoritativo o se lo interpreta como simplemente descriptivo, Pedro. En ese sentido, los que entienden que la Navidad no es mandada por la Biblia deben admitir esas realidades. Entonces nosotros entendemos que también hay otro elemento, Pedro, que se liga en eso con una visión negativa de la Navidad. Hay un famoso canto, como popularmente se le llama en las comunidades evangélicas, coro evangélico, que habla de que no cambies a Jesucristo por la fiesta de fin de año. Detrás de este concepto está la idea de que la etapa más crítica del año para el evangélico, ¿cuál es? La Navidad. Es la Navidad. Pero yo te apuesto que si hiciéramos un estudio de casos, yo te diría que no es verdad que la época de la Navidad es la época en la que más cristianos pecan. No es verdad, pues eso no pueden probármelo. No es la época en la que más disciplinas se ponen a lo interno de las iglesias. Al final, cuando viene a ver en diciembre, ¿qué menos ponen? Y no sé cuántos de las disciplinas que se impuso a lo interno de las iglesias fueron en mayo, fueron en agosto, cualquier otra fecha, claro, que no tiene que ver con Navidad. Sin embargo, se sigue fomentando como que el que celebra Navidad abandona a Jesucristo. Se hace amigo del mundo, traiciona los principios cristianos. Eso es mentira, hombre. Ahora, uno respeta el que se tenga una idea de la Navidad, que se entienda que, oye, pero que negativa, pero al final, Pedro, la idea negativa de la Navidad o que se transmite en la Navidad es simplemente por ser anticatólicos. Por un anticatolicismo muy curioso, Pedro. Un anticatolicismo muy curioso. ¿Sabes por qué? Porque vamos a dar un paso más adelante. Resulta que si bien el tema de la Navidad, en las comunidades evangélicas están totalmente en contra
de la celebración navideña y considerar el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Por otro lado, evangélicos y católicos marchan como hermanitos, hasta gemelos o mellizos. Mira por qué. La semana antepasada salió en la prensa dominicana como el Ministerio de Educación hacía un acuerdo con el Episcopado Dominicano para que los colegios católicos fueran considerados como escuelas públicas en el concepto, y que obviamente la Secretaría del Ministerio de Educación haría los aportes derivados del 4% a esos colegios católicos para que den entrada a personas como si fueran escuelas públicas. Medida esta muy criticada por amplios sectores de la sociedad. Lógico que sí, porque además de eso se supone que esos colegios por lo general no están en sectores populares. Significaría que sería destinar recursos del 4% para privilegiar una clase que de por sí ya tiene recursos, en detrimento de otra que haciéndole falta recursos, ahora se los quitan para dárselo a los que más tienen. Recuerden que estos colegios, la mayoría de los colegios católicos no son de gente pobre, son de clase media y media alta. Entonces, ¿a quién se va a privilegiar? Se supone que el 4% es para beneficiar a la mayoría. Señores, gente que tiene vehículos, tiene una economía saludable y que pone a sus hijos precisamente en colegios católicos y otros colegios porque pueden pagarlo y porque entienden que no van a perjudicar la educación social, ni siquiera se van a juntar con la clase pobre. Ahora resulta y viene a ser que el Ministerio de Educación, que debería estar a favor de la gran mayoría, firma un convenio con los colegios católicos. Pero ahora viene el punto, Pedro. Yo dije la semana pasada, cuando hicimos comentario de esa noticia, que era curioso el silencio de la comunidad evangélica en cuanto a ese tema, porque debiera hacer su crítica y ponerse del lado de la gran mayoría del pueblo dominicano. A menos, y recuerdo que lo dije, que también la comunidad evangélica estuvieran aspirando a lograr más o menos los mismos beneficios. Y vaya a ver. Así fue. Así fue. Óyeme, parece que soy profeta a veces. Mira, increíble. Resultó que el miércoles pasado sale en el periódico Hoy, lo que se supone que si la noticia es el miércoles, debió ser una noticia del martes, por lo menos tarde en la noche. Resulta que el presidente de CODE, el pastor Fidel Lorenzo, sale y voy a leer la noticia tal cual está para que vean que no tengo ninguna intención de manipular yo no manipulo informaciones, pero vamos, dado la naturaleza de la información, vamos a leerla tal cual salió en el periódico Hoy el miércoles pasado. Cito: la Asociación Nacional de Colegios Evangélicos planteó ayer al gobierno convertir en centros educativos públicos 600 escuelas privadas administradas por las iglesias evangélicas por considerar que esos centros no pueden competir con las escuelas del Estado. Fidel Lorenzo, presidente de la Federación del CODE, dijo esa afirmación, o hizo esa afirmación. Dijo Fidel Lorenzo, que el planteamiento de que los colegios privados pasen al sector público lo hacen en el entendido de que es papel del Estado garantizar la gratuidad de la educación preuniversitaria y que sea de calidad. Informó que el jueves pasado, habrá una reunión de la Federación de Iglesias para formalizar la petición a las autoridades. Dijo que hace 4 meses le planteó al presidente Danilo Medina la conveniencia de que el Ministerio de Educación, MINER, asuma los colegios privados evangélicos que en un 90% están en sectores vulnerables. Informó que el mandatario prometió tomarlos en cuenta. El MINER acordó gratuidad con la conferencia del Episcopado Dominicano. Fin de la cita. Fíjate ahora. ¿Qué significa esto? Que no se criticó el acuerdo firmado con el Episcopado Dominicano porque al final estaban buscando lo mismo. Ahora, para ser crítico y ser justos, hay una diferencia, sí. Y es que la mayoría, por lo menos una gran parte de los colegios evangélicos están en lugares vulnerables. Y eso es verdad. O sea, no se puede dejar de admitir eso, que a diferencia de los colegios católicos, hay muchos colegios evangélicos que están en lugares muy vulnerables. O sea, de clase pobre, clase hacia abajo, media baja. Por lo tanto, hay una pequeña diferencia ahí. Pero se nota entonces el maridaje aquí. Cómo, por un lado, son tan anticatólicas algunas comunidades evangélicas, y luego en ciertos temas son tan católicos como los mismos católicos, igual que son más papistas que el Papa. ¿Por qué? Porque aquí los católicos pidió y se le dieron, nosotros también lo queremos. Yo he insistido y desde hace mucho tiempo
que yo creo que si pudieran tener el estatus legal de un Estado con derecho a la luz del derecho internacional, yo creo que la comunidad evangélica estuviera dispuesta a un concordato. ¿Tú sabes por qué no pide un concordato? Porque no puede pedir un concordato, porque para pedir un concordato con el Estado dominicano tendrían que tener el estatus de un Estado también. Entonces, como lo que son es iglesias, organizaciones que a la vez, y a diferencia de la Iglesia Católica, son incorporadas, es decir, tienen una personería jurídica basada en una decisión del mismo Estado. O sea, tú no puedes, por un lado, depender para mi personería jurídica, de una decisión del Estado y luego ponerme de tú a tú con él. No, claro. Porque cuando yo soy incorporado, y es un orgullo de mucho, porque también da ciertos derechos, cuando alguien dice yo soy incorporado, Iglesia Evangélica tal incorporada, está tácitamente admitiendo su dependencia y que está supeditada a ese Estado. Fíjate que las iglesias católicas nunca dicen está incorporada. No, porque la relación de las iglesias católicas con el Estado dominicano se debe a un acuerdo que obviamente consideramos ilegítimo porque lo firmó un dictador. No obstante, tiene el Estado Vaticano el reconocimiento internacional en el derecho internacional de que es un Estado. Por lo tanto, es un acuerdo entre dos Estados, el Estado Vaticano y el Estado Dominicano, lo que explica la forma en que se trata aquí a las iglesias católicas, que ninguna de ellas necesitan ser incorporadas porque ya tienen un estatus basado en un acuerdo directamente con el Estado Dominicano. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa eso, Pedro? Que aquí se pone de nuevo en evidencia lo que yo he insistido tanto tiempo, que a veces las comunidades evangélicas, que por un lado son tan anticatólicas, por otro lado quieren y anhelan exactamente lo mismo que la Iglesia Católica. Y es lamentable que suceda esto. Luego, en otros casos, cuando la Iglesia Evangélica está luchando por algún fin y necesita ayuda de la sociedad civil, esta no la apoya porque ve que en otro caso, mire cómo se pone en la misma par que la Iglesia Católica. No, lógico. Precisamente el problema es que la falta de apoyo de la Iglesia Evangélica, que no logra el apoyo de la comunidad, tiene que ver precisamente con eso, que la sociedad dominicana tiene la percepción de la comunidad evangélica, aunque un poquito diferente, aspira y quiere lo mismo el Estado Dominicano que la Iglesia Católica. Posiblemente quiere un concordato, posiblemente quiere una serie de leyes que le benefician, andan buscando lo suyo. En vez de decir que no haya ningún pastel, quieren su pastel, o quieren su tajada del pastel. Entonces, al final, son harina del mismo costal en un sentido, con algunas diferencias, ¿cierto? Pero es curioso que en los temas que uno esperaría que la comunidad evangélica debiera ponerse de acuerdo con la población dominicana, siempre está en desacuerdo porque está buscando lo mismo que la Iglesia Católica. Es cuestión simplemente de día o de forma para que la comunidad evangélica expresen un punto de vista que es exactamente igual o muy similar al que expuso en cualquier tema la Iglesia Católica. Eso es curioso, o sea, primero la Iglesia Católica se pronuncia. La comunidad evangélica, en vez de llevar la contraria, no va de acuerdo. Lo hicieron cuando vino aquí el famoso anticristo, el muchacho Jesús Miranda. Si el cardenal vota a alguien, los evangélicos también lo votan. Si el cardenal manda a callar a alguien, por lo general los evangélicos también lo mandan a callar porque van de lado. O sea, van el mismo camino, van casi pensando lo mismo en muchos temas. Lo que uno consideraría es que al revés, el cardenal, ni ninguna comunidad evangélica tiene derecho a expulsar a alguien que si bien del país, por ejemplo, está hablando del país, gracias, que si bien pueda tener alguna postura o un tipo de pensamiento contrario a lo que creen esas iglesias, ya sea la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, el actuar de esa persona en la ciudad dominicana no depende del concordato de la Iglesia Católica con el Estado Dominicano, ni de los estatutos y reglamentos y teología de las iglesias evangélicas, depende de la ley dominicana. Claro. Y la ley dominicana, la misma Constitución establece que a Benjamín ni a nadie se le puede prohibir algo que la ley no prohíbe, ni se le puede exigir algo que la ley no manda.